bienvenidos a una emisión más de Asiento Extra de hoy miércoles 29 de enero del año 2025, 2 de la tarde con 2 minutos. Arrancamos. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde un poco nublada, fría, acá en Tibás, donde se encuentra nuestra cabina, nuestros estudios de Grupo Extra. Como ustedes saben, nosotros tratamos de registrar la actualidad y por lo tanto, antes de ir con la entrevista que tengo preparada para hoy, nada más algunas informaciones que han surgido en los últimos minutos. Acaba el Poder Ejecutivo de anunciar la sustitución de los programas de sexualidad y afectividad que se instauraron durante el gobierno del presidente Carlos Alvarado, al considerar de que se contenían materiales que no eran adecuados para la edad de los estudiantes, con base en los acuerdos que han llegado con prácticamente líderes de la mayoría de denominaciones religiosas que tiene nuestro país. Se ha llegado a un acuerdo para sustituir estos programas de sexualidad y afectividad. Además, el MEP está anunciando nuevas políticas de lucha contra el bullying y también un plan para cambiar el plan del programa de educación religiosa. Todo eso está anunciándose en Casa Presidencial en este momento por parte del presidente de la República y la ministra de Educación, doña Ana Catarina Müller, que se encuentran anunciando precisamente estas medidas, además de la sustitución de el comisionado que se había hecho para atender los temas de las minorías o de las comunidades LGTBQ+. Se está anunciando que el Consejo Presidencial Social estaría asumiendo esas tareas. Bueno, todos los detalles de lo que se ha anunciado esta tarde en Consejo de Gobierno lo tendremos en nuestra edición de Extra Noticias de las 6 de la tarde. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio, también un artículo que me llamó mucho la atención en la última semana. Análisis que hizo la licenciada María del Pilar Ugalde Herrera, que es docente de la Universidad Hispanoamericana. Ella es contadora pública y que por lo menos a mí me llamaron muchísimo la atención sobre cómo está en este momento el impuesto al valor agregado y cómo este impuesto no está realmente, no sé si puedo interpretarlo de esa forma, no está ayudando, aunque debería hacerlo, en todo lo que uno cree que se ayuda en los impuestos. Por ello, para que me lo aclare mucho mejor, invité a la licenciada María del Pilar Ugalde, quien ya se encuentra con nosotros acá, para que hablemos un poquito del IVA, de ese impuesto que usted prácticamente le cobran en absolutamente todo lo que hace, todo lo que compra, y también que abarca los servicios profesionales. Primero que nada, licenciada Ugalde, muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos, y yo quería iniciar con una frase que usted puso en este trabajo, que el IVA tal y como está diseñado actualmente está generando una carga desproporcionada para los hogares de menores ingresos, y se supone que nuestra materia de impuestos debe vigilar precisamente la protección a quienes tienen menores ingresos y menor capacidad para pagar impuestos. Doña María del Pilar, muchas gracias por atendernos. Si gusta, acérquese al micrófono y hablamos. Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, don Paul, por este espacio. Un tema de verdad muy
de conversar bastante, y de los años que yo tengo de trabajar, he vivido diferentes cambios de regímenes que ha tenido Hacienda, y definitivamente confirmo que este ha sido el más desproporcionado. Yo personalmente lo miro como cruel. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo del gobierno es velar por los más vulnerables, por la parte social, que eso le corresponde al gobierno. Por supuesto que también tiene que velar por la parte tributaria, y aquí es donde vienen las políticas. Entonces, los impuestos son para ayudar en diferentes medidas a los más desvalidos. ¿Qué pasa? Cuando entra nuestra ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la idea de tener diferentes tipos de impuestos era para ayudar, ya que nos involucraban a todos, para ayudar los diferentes. Eso, aunque Hacienda lo estableció, Hacienda lo implementa, Hacienda no ha tenido una condición para poder supervisarlo si de verdad está sucediendo. Y realmente, con los datos estadísticos, los últimos que ha emitido Hacienda, no los está generando. Es más, Hacienda no ha logrado poder decir, del IVA 1 se recauda tanto, del IVA 2 se recauda tanto. Eso en recaudación, porque ellos recaudan por paquetes. Por ejemplo, el IVA lo tiene distribuido tanto con los que entran por aduanas, como por los que entran por todo lo que pagamos, como lo dijo usted ahora. Pero esa no es la esencia, porque primero no tenemos cultura fiscal. Las personas no tenemos cultura fiscal. Una vez que nos comprendamos qué es una cultura fiscal, podremos tener claro qué son mis impuestos, para qué los usan. Pero no hay una información clara que pueda definir qué va asignado a una cosa y qué va asignada a la otra. Entonces, me distribuyen para que todos digan, bueno, mire, los productores van a pagar el 1%. Ay, qué dicha, pero ¿de verdad los paga? Vieras que no. Tengo clientes que manejan con esos tipos de impuestos, y esos que manejan el 1% solo le reconocen en gastos 40%, 30%. No está relacionado. El fin del que se creó esos impuestos no está relacionado con lo que está funcionando. Doña María del Pilar, bueno, empecemos por analizar un poco. Yo recuerdo cuando estudiaba, cuando me enseñaron un poco de cálculo aduanero, que el impuesto era un 10%, el infamoso impuesto de ventas. Estamos hablando de que pasó, creo que del 9 al 10, hace muchos años. Del 10 brincamos al 13 como impuesto de ventas, que se mantuvo por bastante tiempo, se mantuvo casi por 20 años. Y ahora aparece el impuesto al valor agregado, que sustituye al impuesto de ventas, que es progresivo en varios puntos, y tiene ya una carga de el 13%. Y se han hecho cantos de sirena de que fuera más. Era más. Habían hablado de que un 15% o incluso un 16% para financiar, para que ese 1% financiara alguna cosa. Bueno, hablemos de eso. El impuesto es uno de los que más recauda. No es uno de los que más recauda. El IVA es el que menos recauda. Ajá. Porque es que sucede un efecto muy interesante. Cuando entró la ley de fortalecimiento,
en el 2018, 2019, hubo como un despertar, y como ya nos metieron a los profesionales, metieron a los productores, todo el mundo tenía, entonces hubo como un interés de la población de registrarse, entonces se incrementó. Entonces uno dice, wow, pero cuando ya las personas, el contribuyente, empezaron a ver, esto no lo entiendo, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto? Sin tener mucha información, porque lamentablemente Hacienda no facilita la información, no se baja al nivel del usuario, entonces es un poco compleja. Entonces, cuando sucede eso, muchos cumplen con registrarse. Recordemos que en Hacienda debemos de cumplir dos tipos de formalidad, material y la formal. Entonces hubo un incremento de registros y eso fue buenísimo y fue perfecto. Pero, ¿qué sucede? La gente cumple con la declaración formal, pero no con la material. Entonces no se están recaudando impuestos. No se están. La morosidad incrementó. Bueno, la ley entró en un espacio que fue el 2019, que fue la pandemia. Entonces eso no se puede como evaluar. Nos siguió el 2020, apenas el 2021 está repuntando, pero ya estamos 22, 23 y 24. Y no ha generado un incremento. Los que generan más ingresos son los que vienen ya definidos. El del combustible, lo que pagamos en aduanas, lo que ya viene inmerso, que o si usted o lo paga o lo paga. El impuesto al marchamo, el impuesto, todo eso es lo que está recaudando Hacienda. Pero en la parte tributaria del IVA, el valor agregado, que es lo que dicen que es la esencia, que hasta están buscando incrementarlo al 15%, no tenemos recaudación. Entonces, ¿cómo yo logro demostrar como entidad pública? ¿Cómo yo logro demostrarle al contribuyente que lo voy a incrementar porque lo que estoy recibiendo no es suficiente? Si lo que se está recibiendo no es la realidad. Incluso los datos estadísticos que reporta Hacienda en sus informes, ellos presentan sus incrementos de ingreso del IVA con los que presentaron declaraciones, no con las que pagaron. Son dos cosas diferentes. Yo presento mi declaración y yo le digo, señor Hacienda, aquí está, estoy cumpliendo con la formalidad, pero con la material no tengo plata. Entonces ahí se queda. Y ahí va una multita y otra multita. ¿Y qué sucede? O sencillamente hay mucha presentación y poca recaudación. O sea, eso es, no, es que no hay recaudación, no se recauda. Ahora, curiosamente, y esa es una parte que es importante que se retome y que tengan que hacer conciencia, el pueblo tiene que conocer. Recientemente modificaron el impuesto a las personas jurídicas. Antes se inscribía, era un impuesto de inscripción, si era activa tanto, si era inactiva tanto. Perfecto. Pues eso lo modificaron ahora y resulta que es, oh sorpresa, ahora ese impuesto va en función de los ingresos del contribuyente. Perdón, pero sí, es que ahora va con los ingresos, pero para los ingresos yo pago renta. Sí, pero también ahora el impuesto a las personas jurídicas. Entonces se puede ver que la forma que está haciendo Hacienda para recaudarlo es que es lo más fácil para él para recibirlo global. ¿Por qué? El impuesto a las personas jurídicas, ahí está. Usted necesita una certificación, págueme el impuesto primero. En cambio en Hacienda no se da. Entonces ve que Hacienda, yo estoy, vea, las personas activas económicamente aquí en Costa Rica son más o menos de 1.200.000. Tenemos que sacar de ahí los informales, porque Hacienda todavía no ha encontrado cómo regularlos. Y es lo que más ha incrementado en el 2024, fue lo que más incrementó,
por el desempleo, por la falta de empleo. Entonces, Hacienda no está teniendo el control del IVA. No lo está teniendo. Estaba viendo una publicación reciente. A mayo del 2023, estamos hablando que es el dato más reciente que dio Hacienda, se habían recaudado 973.261 millones de colones. Y a esa fecha era un 11.3% más en comparación al mismo periodo del año anterior. Pero aquí, y los datos que usted nos desprende, es que los problemas estructurales siguen de tal manera que no permiten esa recaudación o la recaudación efectiva. Y uno siente más bien que Hacienda está esperando. Por ejemplo, se ha dicho mucho del impuesto al simpe móvil, que se ha descartado, pero que mucho tiene que ver con que es la forma fácil. Hacienda lo que está buscando es la forma fácil, pero cuando uno empieza a analizar y trata de comprender, para mí el simpe móvil no tiene sentido de tener impuesto. ¿Por qué? Porque el simpe móvil es una modalidad de pago. Es una modalidad de pago. Es como antes era frecuente los cheques, después pasamos a transferencias, ahora pasamos a simpe móvil. Entonces, ¿cómo va a tener un impuesto el simpe móvil? Porque Hacienda deduce que son mis ingresos y que no les estamos pagando. Eso no es correcto, eso no es correcto. Hacienda tiene toda una lista de todos los contribuyentes y de todos sus movimientos. Tiene su lista, quién debe, quién no debe, cómo lo hace. Lo que necesita es Hacienda decirle, mire, usted me debe tanto, y recaudar, es generar ese recaudo que yo dije que había tenido un ingreso y que lo voy a pagar, pero no lo puede dar. Entonces existe, no sé si es falta de preparación del personal o la parte de recaudación es muy compleja, pero ahí es donde yo voy y digo, por eso no tenemos cultura fiscal. Yo tengo la costumbre de decirle a mis clientes, cuando ya están empezando a incrementar sus facturas, decirle, guarde el IVA no es suyo, el IVA es de Hacienda, guárdelo, pero esa cultura no existe. El IVA es una retención, usted debe retenerlo, usted como agente. Como agente, es un agente recaudador del impuesto y debe cancelarlo al final del mes. Exactamente. Entonces, ¿quién paga el IVA? El contribuyente, el usuario final. Yo voy y compro un mobiliario y ahí me cobran el IVA. ¿Quién pagó el IVA? ¿La empresa? No, lo paga la persona que está comprando el producto. Entonces, yo sí lo estoy pagando, pero no está llegando al canal que es. Yo sí creo que las personas pagan impuestos, pero también creo firmemente que la complejidad del sistema, sobre todo el IVA al 1%, pensemos cuál es el sector que aplica el 1%, sector agropecuario. Y canasta, y algunos de la canasta exactamente. Básica. Esas personas antes del 2018 no tenían requisito de IVA, era solo renta. Y de un momento a otro Hacienda vino y les dice, van a tener que pagar IVA. Si no tenían la cultura de lo que era fiscalidad, de lo que era tributos, y de un momento a otro IVA, tengo que pagar, y por qué tengo que pagar, y por qué esto, y por qué el otro, y yo no sé de eso, y registre, busque un contador, el contador sí, pero te cobro tanto, te cobra más de lo que pueda ganarse en una cosecha de café o algo así. Entonces, el contribuyente de la parte agrícola decide hacerlo por sí solo. Sí lo hace. Sí lo hace, exactamente. Y ahora en enero todavía viene y sale otro impuesto más, que es el 0,5, agricultura orgánica. ¿Y qué? ¿Y qué tiene Hacienda para poder poner ese impuesto?
¿Cómo lo supervisa? Tenemos ya todo un aparato para ver que de verdad esos impuestos me sirven. Entonces no son impuestos que necesitemos para complacer a la población de que te estoy poniendo poquitos. No, son impuestos reales, porque al final cuando viene ese tema complejo de proporcionalidad, que fue lo que vino Hacienda y lo publicó en el 2021, dice, esto es una guía para que los funcionarios de Hacienda apliquen la proporcionalidad. ¿Cómo los funcionarios? No. Los funcionarios ya tenían que saberlo, era para el pueblo. Entonces te mandan una guía y te dicen, esto es lo que tiene que aplicar. Te llega un contribuyente de canasta básica, de ferias, de agricultura. Él dice, ni aún así lo entiendo, no sé. Mire, señor, hagamos una cosa, yo le ayudo a ordenarle a cuáles son sus cosas. No, es que no, ni yo sé. ¿Por qué? Porque como no venía con esa cultura y ahora de un momento a otro se le pide, él termina diciendo, no puedo. Y algo también que Hacienda no mantiene una constancia. Fue un esfuerzo grandísimo de que incrementar el IVA al 1, que los productores, que la canasta básica, que todo eso. Y se estaba condicionando que si no estaban registrados, no podían entregar café, no podían hacer esto. Está bien. Y ahora el año pasado, a finales del año antepasado, Hacienda publicó que se podían desescribir, que no tenía problema, que se podían desescribir. ¿Con qué fundamento? Si todos que estamos en este país tenemos que pagar de una u otra manera, eso es indiscutible. Pero ahí es donde yo alego que no hay justicia, porque seguimos los que generan más pagando más, algunos, y los que generan más pagan menos, y los que generan más tal vez pagan más o un poquito menos. Por ejemplo, el impuesto a la parte de medicina, que es un 2%. Un médico paga un 2%. Yo como profesional en docente pago un 4%. Un 4%, ok, pago un poquito más. Perfecto. Pero el servicio que yo cobro no tiene ninguna relación con medicina. Mientras yo facturo un año, el médico lo recupera en un mes. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está esa justicia? Entonces, ¿por qué no? Yo estuve revisando países que dicen que tienen sistemas similares. Sí, y por ejemplo Colombia es un país que tiene una variedad de impuestos, pero Colombia no te pone a usted a presentarlo. Bueno, ya sabemos que ya viene Hacienda Digital. En junio es otra sorpresa más fuerte, que si los que no están preparados ahorita, en junio el golpe va a ser más fuerte. Doña María del Pilar, precisamente de eso quiero hablar en esta segunda parte de esta entrevista, porque ya viene un sistema nuevo y eso hay que ir preparando a la gente en este sistema nuevo y irnos preparando todos, porque por lo que entendemos y que también ha faltado ese acercamiento a la gente, al contribuyente, a cómo se va a manejar el nuevo sistema de Hacienda Digital. Pero vamos a ir primero a una pausa antes y por eso es que antes de ir a la pausa, este es un programa que parte de un servicio de noticias, y dentro de ese servicio de noticias tenemos información de última hora que llama muchísimo la atención. Acaba de anunciarse en el campo internacional que el presidente Donald Trump está anunciando la creación de un centro de detención para inmigrantes ilegales en la base naval de Guantánamo. Recordemos que esta base naval base naval de Estados Unidos ubicada en Guantánamo, en Cuba, que es una partecita de Cuba que desde la guerra con España
del siglo XIX pertenece a Estados Unidos, se había utilizado para terroristas a través del 9 de septiembre, del 11 de septiembre. Y ahora el presidente Trump acaba de anunciar que va a reabrir Guantánamo. Esta es, en resumen, reabre Guantánamo con capacidad para 30,000 personas, donde va a enviar a inmigrantes ilegales de cualquier nacionalidad. Así que ese es el anuncio que acaba de dar el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, que llama poderosamente la atención porque es nuevamente reabrir Guantánamo, pero esta vez para enviar ahí a los inmigrantes que entren a Estados Unidos de forma ilegal. Capacidad para 30,000 personas en una cárcel que ha sido reiteradamente denunciada por violaciones a los derechos humanos. 2:28. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Algunas noticias que han llamado poderosamente la atención en Costa Rica y, por qué no, también en el mundo. Estamos esta tarde con la licenciada María del Pilar Ugalde Herrera. Ella es contadora pública y docente de la Universidad Hispanoamericana, hablando un poco de los desafíos que presenta la proporcionalidad tributaria en nuestro país. ¿Y por qué esto? ¿Por qué estamos tocando este tema este día? Bueno, porque, y lo vamos a seguir tocando, porque a partir de mediados de año comenzará lo que es Hacienda Digital. Hacienda Digital es la nueva plataforma, por decirlo así, en donde Hacienda va a concentrar todo el cobro de impuestos. Si uno va en este momento, usted puede pagar el IVA y otros impuestos, renta y algunos otros por medio del ATV, pero hay otra serie de impuestos que tiene que ir a otro sistema y hay otro grupo de impuestos que tiene que ir a otro sistema adicional de ese. Bueno, a partir del segundo semestre de este año ya se concentran todos en un sistema que se llama Hacienda Digital. Y eso nos va a traer un cambio a usted como consumidor, a usted como contribuyente, a usted como recaudador del impuesto. Y por eso es que vamos a seguir hablando de este tema. ¿Por qué? Porque hay que prepararnos. Y a eso iba doña María del Pilar. En este momento no se sabe cómo va a ser Hacienda Digital. No, ya Hacienda lo sabe. Ya Hacienda lo sabe, ya pero... Hacienda, miren, en Costa Rica a veces sucede algo que el costarricense, por su forma de ser, por su parte pacífica o de aceptación, pero si nosotros venimos a ver, cuando Hacienda trabajó fuertemente con el registro de beneficiarios finales, declare, la idea era unir todas donde yo puedo estar en una sociedad sin distingo, o sea, para irme clasificando donde estoy. Después, el año pasado estuvieron insistiendo que los correos electrónicos solo son de personas contribuyentes. Si Hacienda recibe un correo que no es de un contribuyente, inmediatamente lo rechaza, para evitar esas facturas que han ido haciendo, que a veces hacen de mentirillas, digámoslo así. Entonces, Hacienda ha venido tomando todo eso, pero no le ha dado un seguimiento, una información al contribuyente. Ahora resulta, esto Hacienda Digital le va a tener el nombre de Tribu CR. Y es algo interesante, porque a mí me llamó poderosamente la atención, porque yo conozco una empresa que se llama Tribu, antes de Hacienda. Y en una de las charlas que ellos dieron, un contribuyente o una persona le preguntó que cómo iba a hacer Hacienda con Tribu CR si ya existía una empresa que se llamaba Tribu CR.
y contesta la funcionaria que bueno, que los abogados habían investigado y ellos no sabían, que iban a averiguar. Estamos en 2025, eso entró a regir ahora en enero. En enero Hacienda está trabajando con los operadores de facturas, los grandes, para llegar a un acuerdo de cómo tiene que estar para que en junio entren, pero por favor, en junio entran, no todo el mundo paga facturas, entonces si yo no sé, en junio los sistemas se apaga ATV, se apaga Declara, se apaga EDI, se apagan todos y queda solo Tribu. Tenemos que considerar los contribuyentes que pagan sus impuestos, pero no necesariamente pagan un sistema de factura, no necesariamente pagan un contador, que eso es otro tema muy importante que se debería de considerar. Si Hacienda va creciendo tanto tecnológicamente, definitivamente tiene que ser el contador responsable de la contabilidad, no el contribuyente, el contador. Ahora bien, doña María Pilar, ese sistema, bueno, actualmente ATV, usted tiene un facturero gratuito que mucha gente lo usa. Y este mismo sistema ATV te genera una clave, una llave criptográfica que vos tenés que dar al facturero electrónico de tu elección, el que usted paga, si es que lo paga. Eso va a cambiar significativamente. Ya Hacienda no tendría ese acceso, o daría ese acceso gratuito. No, sí va a haber el acceso gratuito, pero ya está clasificado. Ahora Hacienda, el acceso gratuito cualquiera lo puede hacer, pero ahora lo está clasificando para cierto grupo de personas que se pueda considerar que no puede pagar un sistema de facturación. Pero si una persona no puede pagar un sistema de facturación, puede ser que tampoco pueda manejar un sistema tecnológico y tampoco pueda pagar un contador. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo que esos contribuyentes conozcan, aprendan, puedan hacerlo? No hay recursos para ellos. Entonces, ahí es donde viene ese tema que Hacienda dice, es evasión. No, señores, yo no lo considero como evasión. Puede haber es omisión. Puede haber ilusión. Pero la ilusión ya la sala ha pronunciado que no lo considera ilegal. Pero es omisión por lo mismo, porque dicen, no, es que después, y esto yo tengo clientes grandecitos y aún así ellos, hay muchas cosas que todavía preguntan que no comprenden. Entonces yo digo, con toda la razón, estos más pequeños, por ejemplo, un muchacho de mensajería, un motociclista, una empresa grande le trabaja a una empresa grande, la empresa grande le exige la factura, entonces él se tiene que inscribir. Facturó 500 al mes. Sí, más o menos. ¿Cuánto tiene que pagar de IVA? Como 70,000. Por favor. ¿Por qué? ¿Qué gasto se le reconoce a un motorizado? Ninguno. Entonces ve que no hay una relación. Yo no la veo justa. Porque no está llegando donde debe de llegar. Ven el caso del 2% y del 4%. Que son los que siguieron. Tenemos el 0,5, el 1, el 2, el 4 y llegamos al 13. Dicen, es para los sectores más pequeños. Pero vieras que no, cuando uno les hace los reportes, ya ellos van y compran, esto sí, esto no, yo utilizo esto. Hay un montón de pagos que no se les va a reconocer, porque ellos no tienen la formalidad de una empresa. Entonces todo eso no se le reconoce. Mire que se le reconoce una porción, pero guarde eso por si llega. Si llegamos en la tómbola de Hacienda, sí, es otra cosa. Y hay que tenerlo en consideración. Y eso, no sé, nos ha faltado educación tributaria, en el sentido de que
si usted utiliza también, hay créditos, los créditos tributarios. Hay créditos, usted paga impuesto, el impuesto, usted le puede deducir el impuesto que paga en algunas cosas, pero ese ejemplo que usted me pone del mensajero, me pone a pensar de que, para empezar, el mensajero no está pagando un contador, porque no tiene la capacidad para pagarlo, y segundo, nadie le ha explicado que puede deducir el impuesto del IVA que pague por la gasolina, por ejemplo. El IVA no aplica. El IVA no le aplica en el impuesto a la gasolina, porque la gasolina trae otro impuesto por default. Entonces yo lo puedo aplicar en la renta, no en el IVA. No en el IVA. Entonces en la renta yo tengo una exención, un impuesto, y cuando cierro el año, pero yo no lo necesito al final del año. Señor Hacienda, yo necesito todos los meses, así como usted necesita que yo le pague mis impuestos todos los meses, por supuesto que yo necesito generar todos los meses para pagar. A mí, cuando yo tengo que pagar un poquito más de impuestos, digo, yo qué dicha, tengo ingresos, más ingresos, pero porque uno va midiendo y va haciendo y va controlando, pero eso no existe. Volvemos a eso, a cultura fiscal. Yo tengo 15 años de ser docente universitaria, y si yo le digo a usted que tal vez en los últimos 4 o 5 años es que esto se está tomando en las universidades, es poco. O sea, no existe. Ahora a mí me va a decir Hacienda, sí señora, pero es que nosotros tenemos un departamento de educación fiscal. Sí, pero es educación fiscal como a nivel de escuela, no del ejercer diario. Como yo fui un tiempo auditora del Ministerio de Educación y siempre luché porque en las escuelas, en sus programas, tiene que haber tanto educación vial como fiscal. Son las cosas más graves que tenemos. No hay manera, no se logra. No sé si es que necesitan que el pueblo reaccione, de que por favor no hay una realidad, que salgan informes. Es muy poco, la gente se pronuncia muy poco en temas de impuestos. A veces vemos los más grandes que dicen, sí, es que hay que pagarlo. No es que hay que pagarlo, es que veamos qué es. Por eso hay una parte donde yo digo, la reforma tributaria cuando entró a regir la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, Hacienda, el equipo de Hacienda que trabajó en la parte agropecuaria fue el de arroz, los grandes, ¿quién representaba a los pequeños? No había quien representaba a los pequeños, y son dos abismos muy grandes, dos abismos. En Hacienda, cuando empezaron a formar para aplicar ese IVA del 1, el IVA del Hacienda contaba, no sé si ahora ya lo ha incrementado, pero contaba con solo un ingeniero agrónomo. Entonces, un ingeniero agrónomo que tiene que prepararse con cultura fiscal. Yo trabajé en el Ministerio de Agricultura y no existe. Entonces, ¿cómo se enseña a que lo que usted está produciendo, prácticamente el tipo de impuestos que manejamos ahora, yo lo he determinado que tenemos que aprender a manejar costos? Y en Costa Rica nos sobran los dedos de las manos de expertos en costos, porque Costa Rica no es un país industrial. No hay tantos costos. De hecho, las universidades les cuesta mucho los docentes en costos. ¿Por qué? Porque eso casi no se maneja. Aquí, ¿de qué contamos? Dos Pinos, cervecerías, si acaso. Entonces, imagínense llevando esa información a nuestros contribuyentes. Ellos dicen, paso, profesora. Sí, no. Y si a uno le ponen a escoger costos, es que es un tema complejísimo. Es un tema complejo.
Yo quiero hacerle una aclaración a la persona que nos escribió al 70031234 del teléfono terminado en 6160, doña María del Pilar Ugalde es profesora de una universidad privada. Nada tiene que ver con el FES. Nada más aclaramos, porque sí, no podemos mezclar papas con chayotes, pero esto de este estudio, doña María del Pilar, usted ha encontrado que hay desigualdad y que esta desigualdad se incrementa. Hay una carga impositiva que no es balanceada y hay un impacto negativo en el consumo. La gente está consumiendo menos o está evadiendo menos, o está evadiendo más, perdón. Recordemos que en Costa Rica, ahorita los últimos datos, incrementó la informalidad de trabajo. Entonces, eso se llama que las personas están evadiendo precisamente por esa complejidad y porque no hay claridad. Y hay otro punto muy importante para mí personalmente. Hacienda no es empático para tratar con los contribuyentes. Entonces, yo llego a Hacienda y si no es empático, entonces uno se queda. Es más, le voy a contar ahorita, antes de venirme para acá, yo estuve en la línea telefónica de la Central de Hacienda para hacer una consulta, 1 hora y 20 minutos, y cuando me tocó la posición 1 me dice, lo sentimos, no hay nadie en quien la pueda atender. Eso no puede ser. Yo lo que quería era nada más, mire, ¿por qué no le aparece el impuesto a una cliente mía? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no aparece. No me pueden contestar eso. No, es que tiene que hacerlo. Entonces Hacienda no es empático. Entonces, si no me capacita y no es empático, ¿qué hago yo? Doy media vuelta porque digo yo, no me están atendiendo ni me están escuchando. Y si estaba leyendo el informe Estado de la Nación 2024, habla que el incremento de la pobreza, que lo hemos tenido claramente, y el desempleo afecta gravemente nuestra democracia. Y yo esto siempre lo he creído firmemente. Doña María del Pilar, ¿qué podemos hacer? Porque si el sistema es tal cual, ¿cuál puede ser la solución? ¿Cómo darle vuelta a esta inequidad que se está dando, principalmente con este impuesto, que es posiblemente el que afecta a más población? Correcto. Definitivamente la normativa tiene que cambiar. ¿Cómo se cambia una normativa? No es que yo decido y digo hay que cambiarla porque soy el ministro de Hacienda y digo que no puedo pagar y entonces hay que cambiarla. No, así no se cambia una normativa. Una normativa se cambia con antecedentes. Si yo no tengo armas para poder decir no me está funcionando este IVA, pues primero voy a buscar por qué no estoy recaudando, o porque las condiciones están, al menos México es un país que tiene un IVA 16 parejo. México no tiene exención y México está en una buena calidad de recaudación, mejor que Costa Rica, pero México sí tiene el sistema similar del que esperamos ahora en junio. Pero las personas ya están claras, las personas reciben la información clara de que te reconozco ESCO, no te reconozco. Usted va y compra un carro nuevo y usted pregunta, y si lo compró por leasing, mire, ¿cómo aplico? No sé, eso tiene que preguntarle a su contador. No hay información. Entonces, esa modificación de la ley, primero tiene que hacerse un estudio de efectivamente cuáles son los impuestos que están generando, por qué Hacienda no está haciendo esa recaudación de esos impuestos que en algún momento un cliente
declaró y no los pagó. ¿Por qué no los pagó? Señor, dígame por qué no los pagó. No, porque Hacienda jamás, yo no le puedo pagar eso a Hacienda. No, no es eso, porque el que lo paga es el usuario, no el... No es riguroso. Exactamente. Entonces, lo que es necesario, pero esta ley tiene que cambiar, pero tienen que haber personas con una buena capacidad de análisis y verlo desde el enfoque social, económico y laboral. Los impuestos yo no los puedo ver solo porque yo soy de Hacienda, no. Vea cómo estamos con la parte laboral. Entonces, tiene que involucrar una disciplina grande. Lo que pasa es que también hay una parte que hay que reconocerle a Hacienda. El sector gobierno siempre anda a contratiempo. A contratiempo es, pero bueno, yo pienso que las mejores estadísticas son las que nos dicen si esto me sirve o no me sirve. Entonces, en una modificación y una cultura, que sea obligatorio la cultura fiscal desde las escuelas, porque este es el futuro de nosotros. Doña María del Pilar, quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta tarde, doña María del Pilar Ugalde Herrera, contadora pública y docente de la Universidad Hispanoamericana, en donde lo que queremos poner en evidencia es la necesidad de que nosotros como costarricenses nos demos cuenta que no es solo pagar impuestos, es también establecer y pedir información sobre el impuesto que estamos pagando y reconocer, creo yo, que hay una situación de que no todo lo podemos hacer. Hay para eso profesionales expertos que saben de esta materia. Si yo, periodista, puedo no saber de impuestos o puedo no saber de contabilidad, acudo a un contador, acudo a un contador público, a un contador privado, a un auditor, acudo a alguien que sepa de esto. No es que yo armo un negocio y ya puedo hacerlo todo solo. Tenemos que entender, y eso es algo que nos cuesta a todos, que es necesario tener cada uno en sus cosas y Dios en la de todos. Doña María del Pilar. Déjeme, esa última parte es algo que es muy importante retomar. Siempre digo, en el momento que Hacienda le dé el valor a los contadores de que son los que le van a ayudar, eso, es decir, que el contador es obligatorio, pero usted llega a Hacienda y Hacienda le dice a cualquier contribuyente, no, pero eso lo hace usted no tiene que pagar un contador. Eso no es así. Entonces está siendo menospreciado ellos mismos como sistema tributario y nosotros los profesionales, que somos los que nos quemamos unos cuantos añitos y no solo los quemamos, estamos actualizando. Es que no es solo es el hecho de que se tenga que quemar, yo creo que es el hecho de que el contador sabe claro qué se le puede aplicar a usted, qué no se le puede aplicar, y por su profesión debe estar no solo al tanto, sino debe darle a la persona la mejor atención. En el caso de los contadores públicos, por ley, además tienen fe pública y además deben procurar cumplir con absolutamente todos los extremos de la ley. Entonces, yo a veces, a mí me dicen, mira, es que esto es facilísimo. Fácil hasta que hay que hacerlo. Ya tenemos que irnos quitando esa idea de que los ticos todo lo podemos hacer solo nosotros. Correcto. Tenemos que buscar a las personas mejor preparadas para hacerlo. Yo creo que eso es lo que necesita Hacienda, familiarizarse acercarse a los contadores. Ve a los abogados.
Registro Nacional, todos los jueces, los abogados, los jueces son con sus representantes. ¿Por qué nosotros no? Le podemos ayudar a ambos lados y dar esos puntos de vista que estoy poniendo aquí, que digo yo, bueno, ¿por qué el del productor no se trata de otra forma? ¿Por qué el médico? Es decir, si no, lo que se vio para tomar decisiones fueron grupos de poder. Muchísimas gracias, doña María Pilar, por habernos acompañado en este asiento extra de hoy, miércoles 29 de enero. Por supuesto, estaremos muy pendientes de estos cambios que va a realizar Hacienda. Estaremos también, de alguna manera, dando a conocer esos cambios y preparando a la gente, porque sí va a ser algo fuerte, en donde nos va a afectar a muchos, a todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ver de alguna u otra manera con los impuestos que se recaudan y que se tienen que pagar. 2:57, hasta aquí esta emisión de Asiento Extra. Un servidor de ustedes, Paul Ulloa, les saluda y les espero dentro de 8 días en una nueva emisión de este Asiento Extra. Mañana estará don Henry Rodríguez a partir de las 2 de la tarde. Lo dejamos con mucho que contar a partir de las 3 de la tarde, y a las 6 les recuerdo la edición de Extra Noticias a través de Extra TV 42. Muy buenas noches, buenas tardes.